Seguramente todos ustedes conocen las implicaciones que ha tenido la prueba de ADN en los procesos judiciales. La prueba de ADN es una prueba apabullante que nos permite confiar en la calidad de sus resultados. Si en un proceso judicial contamos con prueba de ADN, entonces parece que no tiene sentido cuestionar aquellas conclusiones. Las organizaciones internacionales hace ya mucho han usado esta prueba de ADN para intentar la excarcelación de inocentes que se entiende que han sido injustamente condenados. El problema de esta prueba de ADN es que solo puede ser utilizada en pocos casos. En los otros debemos conformarnos con testigos, documentos, peritos y otras por el estilo. En el contexto del proceso penal, una de las dificultades más importantes que enfrentan los tribunales es aquella que consiste en aplicar penas privativas de libertad. ¿Por qué? Porque aquella aplicación implica que se haya identificado correctamente aquella persona que es autora de una conducta que el legislador califica como delito. Así, existen reglas que exigen prueba contundente, tanto de que se haya cometido el hecho que reviste las características de delito, como que a una determinada persona le haya cabido participación culpable en él. Esto se operacionaliza a través de una regla de estándar de prueba, que en la mayoría de los países es más allá de toda duda razonable. Sin embargo, la cuestión no termina allí. A más de esta prueba de alta exigencia probatoria, se suman otras reglas que el legislador establece con tal de subsanar errores en los que se puede haber incurrido en la dictación de una sentencia penal, especialmente una sentencia condenatoria. El recurso de nulidad y la acción de revisión son dos tipos de mecanismos que tienen por objeto controlar las decisiones judiciales precisamente con esta finalidad. Revisemos en qué consiste cada uno. El recurso de nulidad permite anular el juicio oral y la sentencia definitiva o solo la sentencia definitiva en varios casos. Si nos restringimos a lo que aquí interesa, el recurso de nulidad permite corregir ciertos errores en el razonamiento probatorio, es decir, ciertos errores que se cometen al vincular los hechos probados con la prueba rendida. La acción de revisión, por su parte, permite anular una sentencia condenatoria firme, vale decir, una sentencia que goza de autoridad de cosa juzgada. En ciertos supuestos en que el sistema jurídico no está dispuesto a tolerar ciertos errores o injusticias graves que solo pueden ser detectados con la aparición de nuevos antecedentes. Llegados a este punto, estamos en mejores condiciones para obtener claridad acerca de aquello que puede ser calificado como un error probatorio. Existen dos tipos de variables, al menos, que nos permiten categorizar los errores probatorios en que puede incurrir el juez. La primera variable dice relación con la gravedad que el legislador asigna a determinados errores y la segunda variable dice relación con defectos en los distintos momentos probatorios que ocurren dentro de un proceso. En el momento de inclusión o admisión de la prueba, en el momento de valoración de la prueba y en el momento de la decisión probatoria o aplicación del estándar de prueba. Uno de los errores más comunes que se producen en la etapa de admisión o inclusión probatoria consiste en admitir prueba jurídicamente inadmisible. Por ejemplo, si se admite en el juicio oral como prueba una obtenida por policía a través de un allanamiento ilegal. Allanamiento ilegal es aquel que no ha sido autorizado por el juez ni tampoco ha sido autorizado por los moradores de la vivienda. En este caso, por vulnerar el derecho a la inviolabilidad del hogar, el ordenamiento jurídico prohíbe recibir aquella prueba que considera como ilícita en el proceso judicial. Quizás los errores más frecuentes son aquellos que se producen a la hora de valorar la prueba. Valorar la prueba consiste en evaluar la capacidad que tiene cada elemento probatorio para justificar, para apoyar una determinada hipótesis.
Por ejemplo, la hipótesis de la Fiscalía en un proceso penal. En este caso, podemos encontrarnos ante una variedad de errores probatorios en la valoración de la prueba. Aquí simplemente me haré cargo de 3. En primer lugar, el uso de máximas de la experiencia falsa. En segundo lugar, contradicciones probatorias. Y en tercer lugar, falta de consideración de prueba oportunamente presentada. Veamos entonces estos 3 casos. El primer caso de error en la valoración de la prueba es aquel de máximas de la experiencia falsas. Los jueces utilizan máximas de la experiencia al realizar inferencias probatorias. Estas máximas de la experiencia no son otra cosa que generalizaciones de eventos compartidas por un determinado grupo social y que se usan comúnmente para razonar o para actuar. Por ejemplo, si frente a un determinado sujeto que tiene la cabeza rapada, que tiene aretes, que tiene una determinada vestimenta, los jueces consideran que pertenece a un grupo social o a una tribu urbana y a esa tribu urbana le asignan las características de peligrosidad, de agresividad o de propensión a la delincuencia, en realidad ahí los jueces estarían usando más bien un prejuicio, ¿no?, que una máxima de la experiencia. En otros casos utilizan, haciendo pasarlas por máximas de la experiencia, algunas generalizaciones que son falsas, vale decir que no tienen corroboración empírica, ¿no? Por ejemplo, la máxima de la experiencia que afirma que quien ha cometido un crimen huiría o saldría corriendo de la escena del delito. En este caso, existe evidencia científica que ha comprobado que en realidad ocurre precisamente lo contrario, que la persona que ha cometido el crimen permanece en el lugar para evitar cualquier sospecha. El segundo caso de error en la valoración de la prueba es el caso de la contradicción probatoria. En un proceso penal, por su estructura propia de contradicción, se presenta prueba de testigo, prueba documental, prueba de perito y muchas veces esta prueba es un apoyo a favor, ¿no?, o en contra de la hipótesis de la acusación. Lo que no podría suceder es que el juez dé por probadas afirmaciones que resultan contradictorias. Por ejemplo, un testigo 1 afirma que una persona imputada se encuentra en el lugar del crimen a la hora de su comisión y un testigo 2 que afirme que esa persona se encontraba en un café lejos de la escena del crimen. En este caso entonces se incurriría en una contradicción en la valoración. El tercer caso es el caso de ignorancia de prueba. Puede suceder, por ejemplo, que la defensa presente una hipótesis alternativa, típicamente la hipótesis de la coartada, que precisamente tiene por objeto señalar que el defendido no se encontraba en el lugar del crimen, sino que, por ejemplo, en una ciudad a 2000 kilómetros de distancia y pruebe aquella circunstancia con pruebas de testigo, con prueba documental, con copia del pasaje aéreo, etc. Lo que no puede suceder, y es un error en la valoración, es que el juez no considere en absoluto esta prueba presentada por la defensa. Finalmente, pueden producirse errores en la decisión probatoria. En este caso, por ejemplo, podría darse la situación de que se dicte una sentencia condenatoria sin que exista prueba suficiente para superar el estándar de prueba. Que en un proceso, por ejemplo, exista solo una prueba débil, ¿no?, la declaración de la víctima, y que no exista ninguna otra prueba e igualmente el tribunal dé por satisfecho el estándar de prueba. Para concluir, en esta presentación hemos querido reflexionar sobre la relación entre error y proceso penal. Hemos dicho que el legislador contempla una regla de estándar de prueba exigente para evitar la condena de inocentes. Ese es el estándar más allá de toda duda razonable. Por otra parte, el legislador contempla mecanismos para subsanar eventuales errores en los que puede haber incurrido el juez al dictar una sentencia penal, especialmente una sentencia condenatoria. Estos son el recurso de nulidad y la acción de revisión. Sin embargo, debemos como sociedad seguir profundizando respecto de las relaciones entre error y proceso penal.